Creed en sus profetas. Miércoles 14 de diciembre 2022, Segundo de Reyes 22. Josías y el hallazgo del libro de la ley. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Yedida, hija de Adaías, de Boscat. Él hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en todo el camino de su padre David, sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Sucedió que en el año 18 del rey Josías, el rey envió a Safán, hijo de Asalías, hijo del escriba Mesulam, a la casa del Señor, diciendo: Ve al sumo sacerdote Hilquías y dile que vacíe el dinero que ha sido traído a la casa del Señor y que los guardias de la puerta han recogido del pueblo. Que lo entreguen en mano de los que hacen la obra, los que están encargados de la casa del Señor, para que lo entreguen a los que hacen la obra en la casa del Señor, con el propósito de reparar las grietas de la casa, es decir, a los carpinteros, a los constructores y a los albañiles, a fin de comprar madera y piedra labrada para reparar la casa, pero que no se les pida cuenta del dinero cuyo manejo se les confía, porque ellos proceden con fidelidad. Entonces el sumo sacerdote Hilquías dijo al escriba Safán: He hallado el libro de la ley en la casa del Señor. E Hilquías entregó el libro a Safán, y éste lo leyó. Entonces el escriba Safán fue al rey y le dio informes diciendo: Tus siervos han vaciado el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en manos de los que hacen la obra, los que están encargados de la casa del Señor. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: El sacerdote Hilquías me ha dado un libro. Y Safán lo leyó en presencia del rey. Y sucedió que cuando el rey escuchó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras. Luego el rey mandó al sacerdote Hilquías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, al siervo del rey, diciendo: Vayan y consulten al Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá, respecto a las palabras del libro que ha sido hallado. Porque grande es la ira del Señor que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no han obedecido los mandamientos de este libro, de hacer conforme a todo lo que ha sido escrito acerca de nosotros. Entonces el sacerdote Hilquías, Ahicam, Acbor, Safán y Asaías fueron a la profetisa Hulda, esposa de Salum, hijo de Ticva, hijo de Jarjas, guarda de las vestiduras, la cual vivía en el segundo barrio de Jerusalén, y hablaron con ella. Y ella les dijo: Así ha dicho el Señor Dios de Israel. Díganle al hombre que los ha enviado a mí, que así ha dicho el Señor: He aquí yo traeré el mal sobre este lugar y sobre sus habitantes, es decir, todas las palabras del libro que el rey de Judá ha leído. Porque me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por eso se ha encendido mi ira contra este lugar y no será apagada. Así dirán al rey de Judá que los ha enviado para consultar al Señor. Así ha dicho el Señor Dios de Israel con respecto a las palabras que has escuchado. Por cuanto tu corazón se ha conmovido y te has humillado delante del Señor, cuando escuchaste lo que he pronunciado contra este lugar y contra sus habitantes, que vendrían a ser objeto de horror y maldición, y por cuanto rasgaste tus vestiduras y lloraste en mi presencia, yo también te he escuchado, dice el Señor. Por tanto, he aquí que yo te reuniré con tus padres, y serás reunido en tu sepulcro en paz. Tus ojos no verán todo el mal que traeré sobre este lugar. Y ellos dieron la respuesta al rey. Eventos de los últimos días. Capítulo 9. Las leyes dominicales. Roma recobrará su supremacía perdida. A medida que nos acercamos a la crisis final, resulta de vital importancia que la armonía y la unidad reinen entre las instituciones del Señor. El mundo no conoce más que tempestades, guerras y discordias. Sin embargo, las gentes se unirán bajo una misma dirección, la de la potencia papal, para oponerse a Dios en la persona de sus testigos. Esta unión es cimentada por el gran apóstata. Leyes que impongan la observancia del domingo como el día de reposo causarán una apostasía nacional respecto a los principios del republicanismo sobre los cuales se ha fundado el gobierno. Los gobernantes aceptarán la religión del papado y la ley de Dios será anulada. Ha quedado probado que un periodo de gran oscuridad intelectual favoreció el éxito del papado. Todavía se demostrará que una época de gran luz intelectual es igualmente favorable a su éxito. En los movimientos que se realizan actualmente en los Estados Unidos de Norteamérica,
Para asegurar el apoyo del Estado a las instituciones y prácticas de la Iglesia, los protestantes están siguiendo las huellas de los papistas. Más aún, están abriendo la puerta para que el papado recobre en la América protestante la supremacía que perdió en el Viejo Mundo. Una ley dominical nacional significa apostasía nacional. Para obtener popularidad y apoyo, los legisladores cederán a la demanda de una ley dominical. Por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios, nuestra nación se separará completamente de la justicia. Como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén, esta apostasía podrá ser para nosotros una señal de que se llegó al límite de la tolerancia de Dios. Debemos hacernos el firme propósito de que no reverenciaremos el primer día de la semana como día de reposo, porque no es el día que fue bendecido y santificado por el Señor, y al reverenciar el domingo nos colocamos del lado del gran engañador. Cuando la ley de Dios haya sido invalidada y la apostasía llegue a ser un pecado nacional, el Señor obrará en favor de su pueblo. El pueblo de los Estados Unidos ha sido un pueblo favorecido, pero cuando restrinjan la libertad religiosa, renuncien al protestantismo y apoyen al papado, la medida de su culpa se habrá completado, y en los libros del cielo se registrará apostasía nacional. A la apostasía nacional seguirá la ruina nacional. Cuando nuestra nación promulgue leyes en sus concilios legislativos para comprometer la conciencia de los hombres en cuanto a sus privilegios religiosos, imponiendo la observancia del domingo y usando un poder opresivo contra los que guardan el día de reposo del séptimo día, la ley de Dios será sin duda invalidada en nuestro país, y a la apostasía nacional seguirá la ruina de la nación. En el tiempo cuando la apostasía sea nacional, cuando los dirigentes del país, obrando de acuerdo con el plan de acción satánico, se alisten junto al hombre de pecado, entonces se colmará la medida de la culpa. La apostasía nacional es la señal para que ocurra la ruina nacional. El Estado pondrá bajo su cuidado y protección los principios católicos romanos. A esta apostasía nacional le seguirá rápidamente la ruina nacional. Cuando las iglesias protestantes se unan con el poder secular para sostener una falsa religión, a la cual se opusieron sus antepasados, soportando la más terrible persecución, entonces el día de descanso papal será hecho obligatorio por la autoridad combinada de la Iglesia y el Estado. Habrá una apostasía nacional que determinará tan solo la ruina nacional. Cuando el Estado haga uso de su poder para poner en vigor los decretos y sostener las instituciones de la Iglesia, entonces la protestante Norteamérica habrá formado una imagen del papado y habrá una apostasía nacional que solo concluirá en la ruina nacional. Legislación dominical universal. Se repetirá la historia. Será ensalzada la falsa religión. El primer día de la semana, un día común de trabajo que no tiene ninguna santidad, será erigido como la imagen de Babilonia. Se ordenará a todas las naciones y lenguas y pueblos que rindan culto al falso día de reposo. El decreto que ordena el culto de este día, el domingo, será promulgado en todo el mundo. Cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, los habitantes de todo país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo. La cuestión del sábado será el punto culminante del gran conflicto final en el cual todo el mundo tomará parte. Las demás naciones seguirán el ejemplo de los Estados Unidos. Si bien estos encabezarán el movimiento, la misma crisis sobrevendrá a nuestro pueblo en todas partes del mundo.